Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a hablar de un interesante caso sucedido en Rusia y que sin duda, si fuese real al 100%, si tuviésemos las pruebas definitivas de que esto sucedió realmente, estaríamos hablando de uno de los casos más terribles de la historia en cuanto a enfrentamientos entre militares terrestres y supuestas naves de origen foráneo. Bueno, esto parece ser que fue un informe redactado por el KGB y sucedió supuestamente en 1990. Para los que creáis que de alguna forma falta documentación, aquí podéis ver que no es así porque la CIA tiene clasificado este informe, elaborado 3 años después del incidente. Supuestamente lo que sucedió aquí es que, repito, en 1990, durante un entrenamiento militar, varias tropas rusas se enfrentaron a un objeto misterioso, incandescente, que se situó encima de esta base de entrenamiento. Dice este informe que en un momento dado, alertados por la presencia de este objeto, uno de los soldados activa un misil tierra-aire. El misil impacta al objeto, se produce una explosión y el objeto cae derribado, se estrella. Ahí acuden todas las tropas rusas y, ¡oh, sorpresa!, los tripulantes del objeto no solamente no han muerto, sino que aparecen 5 entidades, 5 seres de gran cabeza y ojos negros. Yo diría que es básicamente una descripción típica de los grises. Y esos 5 humanoides dice que levitan, flotan, alzándose por encima del humo y de las llamas del objeto siniestrado, y en ese momento dice que hacen como un gesto. Esto lo pueden ver lógicamente a cierta distancia, no es exactamente los metros. Dice el informe que esos seres se abrazan, se funden en una sola esfera de luz. En ese momento se eleva unos metros para arriba y crea una especie de estallido de luz, un estallido de luz que lo envuelve todo, y los soldados presentes ahí se convierten en una especie de estatuas de piedra, en columnas de piedra, literalmente. Lo cual esto ha hecho pensar a los investigadores que guarda ciertas similitudes con el episodio de Sodoma y Gomorra. ¿Os acordáis? Cuando incluso la ciudad es devastada completamente, supuestamente por la corrupción de sus habitantes y, por supuesto, bajo la visión bíblica, Dios envía ese castigo a través de sus ángeles ejecutores. Pero hay una escena muy explícita, que es precisamente cuando la esposa de Lot, él le dice, no te gires, no te des la vuelta, no mires a la lejanía de la ciudad. Entonces la mujer se da la vuelta y se convierte en una estatua de sal. Hay varias traducciones, pero bueno, vamos a decir que se volvió de piedra. Y entonces, claro, esto es prácticamente lo mismo. ¿Qué clase de tecnología molecular utilizarían estas entidades para convertir a seres humanos en columnas de piedra? Tremendo este caso. Lo más interesante para mí ya no es eso, porque hemos hablado en Rimbel de montones de episodios en donde han tenido enfrentamientos los militares con estos seres, y si se trata de lanzamientos de misiles, generalmente casi el 95% de los casos los misiles jamás llegan a su destino, jamás llegan a dar blanco, o explotan antes de tiempo, o llegan como a desintegrarse. Con lo cual eso ya, vamos a decir, es una etapa superada. Hemos hablado mucho ya de eso. A mí lo que me sorprende de este caso ya no es ni siquiera que los soldados se convirtieran en piedra. Es el hecho de que esos seres parece como que se juntaron, se abrazaron, dice el informe, y se convirtiesen en una especie de luz. A mí eso, claro, me sugiere no solamente una tecnología fascinante que está fuera totalmente de esta realidad que conocemos, sino que me sugiere una naturaleza que parece estar situada en otro plano existencial. Porque esto lo vemos también, esa capacidad de cambiar de forma, o de fusionarse varias entidades para convertirse en una especie de luz que luego se para en varias esferas. Esto lo hemos visto miles y miles de veces en informes OVNI. Y a mí este caso me recuerda, en cierto modo, el sucedido aquí en España, en la playa de Conil, Cádiz. Un caso muy estudiado por nuestro gran amigo JJ Benítez.
Es un caso que han intentado, por supuesto, los debunkers, pues bueno, asociarlo a un fraude, pero parece ser que los jóvenes que estaban ahí en esa playa, lógicamente, pues siguen hoy en día, han continuado reafirmándose en su experiencia, su testimonio sigue aún vivo. Estos jóvenes tuvieron una experiencia en la que en esta playa vieron como una luz se aproximó y salieron dos humanoides muy altos, con un rostro que no tenía facciones definidas, y de repente estos dos seres hicieron como una especie de agujero en la arena de la playa y se metieron dentro. Y dice que empezaron a pasarse el uno al otro una especie de esfera. ¿Os acordáis de la película Starman? Que es extraterrestre que ocupa el cuerpo de un humano y también tiene como una especie de esfera en la mano. Pues exactamente lo mismo. Empezaban a pasarse esa esfera y en un momento dado salen del agujero de arena dos personas, dos seres humanos normales y corrientes. Me parece que era un hombre y una mujer, que en un momento dado salen del paseo marítimo y se mezclan con la muchedumbre para pasar totalmente desapercibidos. Se habían transformado en seres humanos para, por supuesto, mimetizarse con nuestra sociedad. Esto me ha recordado muchísimo y creo que es el detalle importante, ya no tanto el tema militar o armamentístico o tecnológico que puedan tener estos seres. A mí lo que me ha interesado aquí es la parte de transformación, la capacidad de transformación que tienen estas entidades, que es realmente increíble y que no podrán ser capaces de hacer, no solamente para camuflarse en nuestro mundo, en nuestra civilización, sino de manipular la materia, los elementos de la naturaleza que nosotros conocemos. Y esa es la gran pregunta. ¿De qué naturaleza hablamos? Pues bien, yo os voy a dar mi opinión. Yo creo que la mayor parte de estos seres no proceden de otros planetas, sino que proceden de otros planos dimensionales, otras dimensiones separadas entre sí por una finísima línea. Lo he dicho muchas veces y me reafirmo en esta teoría, porque cuando más analizo viejos informes, viejos dossiers de casos OVNI, vemos siempre el mismo elemento, la capacidad de transformación de estas entidades, no solamente a nivel de naves, que incluso en algunos casos parece que si sufren daños pueden ser reparadas, sino de qué estamos hablando en cuanto a la corporeidad de estos seres. ¿Son como nosotros? O quizás sí son como nosotros o parecidos, pues la constitución básica del carbono, etc. Pero, aunque a nivel fisiológico puedan tener cierta semejanza a nosotros, sí creo que a nivel molecular están vibrando en otra velocidad, una velocidad totalmente diferente de la nuestra, porque proceden de otro plano existencial y, por tanto, los átomos de esa realidad vibran a muy diferente velocidad. Eso también ha llevado a muchos investigadores, amigos, y esto es también muy interesante, que ciertas tecnologías que el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, ha capturado a través de estrellamientos, que ha habido más de 100, y todo el mundo habla de Roswell. Roswell es nada, es la punta del iceberg. Pero me refiero a que incluso muchas de estas tecnologías que han recuperado de estas naves, amigos, no pueden ser funcionales porque pertenecen a otro mundo, pertenecen a otra realidad. Y hay cosas ahí que no podemos entender. Porque si esa tecnología o parte de esa tecnología o ciertos motores están sujetos, no sabemos si a una base de datos que está en otro plano, y si no lo cruzan no puede funcionar, entonces aquí es imposible hacer nada. Esto hay muchos investigadores que han sugerido esta posibilidad, incluso Linda Moulton Howe, una de las ufólogas norteamericanas más destacadas del mundo, a la cual estuve a punto de poder entrevistar en una ocasión, pero bueno, al final no fue posible. Pero realmente lo que veo es eso, ¿no? Que la gran pregunta, amigos, se da muy por hecho, muy a la ligera, no extraterrestres, pero el tema es que estos seres parecen pertenecer a otros planos susceptibles de tener una naturaleza completamente diferente a la nuestra. Quizás la clave no es tanto estos seres en sí, sino su mundo, estudiar su mundo, de dónde proceden y cuáles son las condiciones, las leyes físicas que rigen sus mundos, porque parece ser que son de una naturaleza totalmente diferente. Y todo esto también nos conduce a otra conclusión fascinante, y es que estos seres
al encontrarse en otros planos donde el tiempo puede transcurrir infinitamente más deprisa que el nuestro, o al revés, infinitamente más despacio. Por ejemplo, aquí pueden pasar 2000 años y para ellos pueden haber pasado 2 días. Si esto fuese así, entenderíamos por qué siempre estos seres han seguido manteniendo el mismo plan durante miles y miles y miles de años. Porque la humanidad ha ido avanzando tecnológicamente, han pasado tantas cosas y siempre vemos, vamos a decir, el mismo plan, los mismos objetivos desde el principio de los tiempos, alimentándose energéticamente de nosotros, los malos, por supuesto también los hay de buenos, pero siempre más o menos estas razas han ido manteniendo una especie de estrategia muy rígidamente. Es como que para ellos parece que ha pasado muy poco tiempo y para nosotros ha transcurrido miles y miles y miles de años. Esto es tremendo. Imaginaos las consecuencias que puede tener eso entre mundos tan diferentes. Unos pueden extraer unos beneficios, otros ni enterarse de la manipulación. Tremendo. Estamos verdaderamente en una película. Si esto se llevara al cine, todo esto que os estoy contando, sería incluso mucho más fascinante que Star Wars o Avatar. Estamos realmente, como dice el dicho, hay otros mundos, pero están en este. Yo cada vez estoy más convencido de que, de alguna manera, parece que vivimos en una especie de dimensiones concéntricas, separadas por una serie de vibraciones diferentes que, lógicamente, los átomos vibran a diferentes velocidades. Encontrar esa vibración para poder conectar con ese otro mundo quizás sea la puerta que abre todo. De eso saben mucho los físicos teóricos, otra cosa es que puedan hacerlo factible en el plano físico. Pero creo que en el CERN están trabajando bastante en esa línea. Bueno, hoy hemos hecho un poco de repaso a raíz de un caso que para muchos vais a decir, bueno, David ha empezado con un tema y se ha ido por los cerros de Úbeda. Pero yo creo que la conclusión a todo esto es esta capacidad transformadora, repito, que tienen estos seres y que parecen ser capaces de hacer cosas que nosotros estamos a años luz, estamos limitadísimos para entender. Vamos a dejar aquí el tema, amigos, espero no haberos aburrido con tanto rollo y nos vemos en siguientes trabajos. Un abrazo para todos. Chao.